ya está la que mayoría. confirmen por chat. Ya está la mayoría y creo que ya empezamos, ¿ah? ¿Para grabar? Sí, ya. Bien. Que hablen por chat. Altamirano, ¿no? Sí, profesor. Ya. Bien, ya empezamos entonces, ¿ya? Bueno, Ya. alumnos, buenas noches con todos. Iniciando, digamos, esta clase, ¿cómo se llama? A través de lo que es la clase virtual, pues, ¿no? Como ustedes saben, una nueva experiencia que, bueno, tanto ustedes como nosotros también nos Licenciado, vamos a aprender, ¿no? licenciado Dime, Lolo, dime. disculpe, que están comentando que no se escucha nada y que quieren escuchar, pero ¿cómo haríamos? ¿No se escucha? O sea, ellos no escuchan, dice, o quieren activar el audio o algo así, dice. Tienen que activar el audio, pues ellos. Sí, pero Puriguamán nos dice que no lo escucho, que no lo sí, pues escucha. algunos no lo escuchan, pues. O sea, no pueden hablar ni escucharlo. Bueno, ya, voy a activar todos los audios, pero ¿cómo se llama? No me estén haciendo bulla, pues. Ah, ya. Ah, usted controla eso. Es que no controlamos el audio. No es que controlamos acá, sino que, ¿cómo se llama? Es que igual no te van a escuchar, solo O sea, ellos es el micro. que ellos escuchen normal, bacán, pero algunos no escuchan nada de lo que usted habla. Yo los activo a todos. Al parecer, Yajaira tiene problemas con el audio y no lo puede escuchar, es lo que está comentando. Pero Bueno, creo que es pues, por los audífonos. creo que es el audio de ustedes, pues no. Ella misma, sí, así parece. Díganle que se ponga unos audífonos, porque hace rato también estaba igual y me puse audífonos y ya se acomodó el audio. Ya, ponte audífono. Sí, que Ya. se ponga. Háblenle, coméntenle. El resto, ¿sí me escuchan? A ver, todos. Profesor, no lo veo. No, para. No es importante. ¿Quién fue? Solamente es Bulla. audio. ¿Quién fue? Allá. Mejor que apaguen el audio, Lo porque todos importante hablan es a la que vez. vean la pantalla y ¿cómo se llama? Que me escuchen. Eso es lo importante. ¿Sí? ¿La pantalla de la clase que ha lanzado? Lo que estoy, claro. Sí. Se nota. Ya, no hay problema, pues entonces, por eso le digo. Ya. Ya, entonces, listo. Sí. Listo, dele. Empezamos. Entonces, como les decía, ya, iniciando con esta nueva experiencia, como les decía, que nos incita, vamos a aprender tanto ustedes como yo también, ¿no? En ese sentido. Esperando que, ¿cómo se llama? Que estén bien o que la estén pasando bien. Espero que se estén cuidando con este problema que hay del coronavirus. Nos ha permitido, digamos, llegar a esto de lo que es, digamos, las clases virtuales, ¿no? Entonces, la primera clase que se ha programado para hoy día es todo generalidades en lo referente a la pediatría. Sobre, digamos, las características del recién nacido, lo vamos a dejar mejor no sé si para mañana o el domingo de repente. Ya nos ponemos de acuerdo en ese sentido y iniciamos nuevamente otra clase en ese sentido, ¿ya? Bien. Como les decía, ahora la clase va a ser sobre generalidades de pediatría. Dentro de ellos tenemos los conceptos básicos de pediatría, ¿no? Uno lo que es pediatría y lo que es neonatología, ¿no? Pero aparte de eso hay que mencionar que actualmente la población materno-infantil es aproximadamente el 65% de la población general. La etapa neonatal es la edad en la cual el niño está más expuesto o en peligro, vamos a decir, a enfermar o a morir, ¿no es cierto? En ese sentido, porque su sistema inmune no está bien desarrollado, ¿no? Entonces, por eso tienen esos problemas. La edad exacta, disculpe, licenciado. ¿Cómo dices? La edad exacta. La edad El exacta intervalo de de edad. ¿Cómo? El intervalo de edad. ¿A qué te refieres el intervalo de edad? Que el recién nacido es neonatal. ¿Cuándo deja de ser neonatal? Ah, ya, pues eso vamos a verlo también. Un neonato, o sea, desde el momento que nace hasta los 28 días.
¿Ya? Eso lo vamos Días. a ver posteriormente en las diapositivas. ¿Ya? Ya, ok. Después, o algo que no entienden, me van indicando, pues, en ese sentido. ¿Ya? Está Bien, bien. entonces, en ese sentido, seguimos, pues, pediatría. A ver, dígame de repente, a ver, dígame usted, ¿qué entiende o qué estudia la pediatría? ¿A todos o a quién? A todos, los que quieran participar, los que quieran participar. Levanten la manito. ¿Ya? Cualquiera puede participar. A ver. Las enfermedades de los niños y sus tratamientos, pues. Que se encarga el estudia eso. Ya, las enfermedades de los niños. Bueno, Y Claro. yo tratamiento, también. ya. A ver, otra opinión. Yo, profesor. A ver. Bueno, ¿qué es la rama de la medicina? Ya. Que antes no era considerada y por eso había muchos fallecimientos de niños, ¿no? Su tasa de mortandad era más alta y Ya. Sí, nada más. bueno, eso es desde el punto de vista histórico, vamos a decir, ¿no? Claro. Desde el punto de vista histórico, como Está mirando. te decía. Fíjense ya. Pero yo quiero como un concepto que más o menos lo dijo, ¿cómo se llama la alumna anterior, no? Claro. Reyes. Digamos, es Bien, una Reyes. rama de la medicina, pues, ¿no? Que estudia, como decía, las enfermedades y el Claro. tratamiento de los niños. De Pero los algunos también niños. lo consideran, ¿cómo se llama? Hasta los adolescentes, ¿no? Ujú. Pero no solo al niño, ¿cómo se llama? Enfermo y su tratamiento, sino Ah, también al niño sano. Ah, no, claro. Eso es lo importante que ustedes sanazos. tengan en cuenta. Claro. Ya. Profesor, Dime. se considera niño, o sea, el niño que va a pediatría solamente hasta los 14 años. No. A ver. Tú sabes, en ese sentido hay diferentes clasificaciones que hacen, ¿no? Del neonato, el lactante, el preescolar, el escolar, ¿no es cierto? Claro. El adolescente, el joven, el adulto mayor. Bueno, eso lo vamos a ver también ahí. Eso está dentro de lo que les he dado también en Pero la ella separada. creo que está licenciado. El niño básicamente está considerado hasta los 12 años, algunos vueltas Ahí lo está. consideran hasta los 10, ¿no es cierto? En ese sentido, Ah, no, ya. ¿ya? Claro, Bien, eso creo que se refería. ya, bien. A ver, Ya, la neonatología, ¿de qué trata o qué me pueden decir acerca de la neonatología? ¿Qué estudia? Al recién nacido, pues, sus enfermedades, su comportamiento. El tratamiento. Igual que la pediatría, pues, Ajá. ¿no? Igual que la es una pediatría, parte de la pediatría. sino que cambia acá al neonato. El neonato hemos dicho, estaban diciendo, el neonato comprende desde cuándo hasta cuándo. Hasta los De 20. 0 hasta los 28 Hasta los semanas. 28 días. Exactamente, ¿no es cierto? O en otros, algunos dicen el primer mes de vida, ¿no es cierto? Pero básicamente es desde que el momento que nace hasta los 28 días, ¿verdad? Bien. Ah, En- es una rama de la pediatría. Es una rama, claro. sí, Claro. ramo de la pediatría, pues, ¿no? En ese sentido. Un palo. Ahí está, mire, ¿no? La pediatría. Todo lo que hemos estado comentando al respecto, en ese sentido. Desde el momento que nace hasta el 28º día de vida, o sea, hasta el 28º día, ¿cierto? La Casi un mes neonatología. ya. Ya, Ujú, bien. claro. Entonces, tiene también sus periodos, vamos a decir, ¿no? El periodo fetal, dentro de lo que estudiamos la pediatría, digamos, ¿no? Periodo fetal, el perinatal y el periodo infantil. En ese Infantil. sentido. En el periodo fetal tenemos el fetal temprano, el fetal intermedio, el fetal tardío, ¿no? El temprano es menor de 20 semanas de gestación. En el periodo fetal me refiero, o sea, cuando está en el útero materno, ¿no? Entonces, cuando es de menos Intrauterino. de 20 semanas de gestación y los niños salen pesando pues menos de 500 gramos. En el intrauterino, Profesor, dime. profesor.
¿Sí? No están que escuchan la mayoría. Por eso es que nadie A se ver. habla. A ver. Pero no entiendo por qué. Pero No, yo tampoco. La mayoría están que no se escuchó nada. Ya salí, entré y no escucho nada. No escucho nada. Urihuamán Sí, y sí. no entiendo por qué. solo veo que se mueven los... ¿Pero cuánto? Solo ¿Los dos están nada viendo las más están diapositivas, más comentando? no escuchan nada. No me Pero entiendo, no, lo que quiero decir es si me están escuchando ellos. O sea, en sí que confirmen No. cuántos están escuchando, porque yo solo lo veo a ver a Sí. Yajaira, a Smith nada más comentando, y ahorita que la que comentó Belén. Aló. Pero que digan, pues, quiénes, porque solamente nosotros estamos hablando. Hablas. ¿Quién eres tú? Ah, a ti ya te arrocharon ya. ¿Quién eres? Profesor, que levante la mano Para ti, quienes Reyes. están escuchando. Ella es. Cállate tú, güey. ¿Esa? ¿Beri? Muy bien, muy bien. Beri, ¿eres tú? Beruki. Ah, ya. Amigo. A ver, ¿Eres tú, esperen un Satanás? ratito. Uy, Soy yo, se perdió. amigo. Ah, ya. ¿Quién es Reyes? ¿Su Silencio, nombre por quién es? favor. Una mogosa por ahí. Tú cállate, oye. Reyes Santa María hoy. De Santa María. Dayana. Sí. Ah, Creo la que mía. repartimos chicas Puta. Ya me acordé. de Vitel. A ver, dice que ¿No se escuchan? no. A ver, no escucho, dice. ¿Escuchan? Bien fea tu voz, Dayana. ¿Están escuchando todos? Sí. A ver, ¿quién no está escuchando? A ver, Profesor, Sí, mejor profesor, tome lo escuchamos. asistencia. Claro, que digan Tome presente. asistencia. Ajá. ¿para qué asistencia? Para que se dé cuenta quién puede hablar y quién no, porque al momento de que el audio está activado, ahí también se va a escuchar. Pero todos Claro. Profesor, ahí, yo lo veo que todos Inteligente Lolo. esa niña. profesor Lolo, Obvio. ahí en la aplicación hay una opción para poder levantar la mano y que levanten quién ahí realmente está. Por está ejemplo, ahorita escuchando. veo que está levantando Mejía y Uy, ya no. Smith. No, Yajaira y Yasmin no escuchan, dice. Sí. Pero, ¿por qué no Ya no escuchan? es, pero ya no es problema de aquí de la conversación, sino problema de su equipo de ella por lo que no está activo el Claro, audio. es problema de su equipo, pues así díganle. Pero hablen Es al la WhatsApp. configuración, oye. ¿Y es El borracho tuve que hablar. quién, Enrique? Ah, qué feo con ustedes, desgraciados. Pero profesor, mejor tome asistencia con los nombres que están ahí para que sepa quién lo está escuchando realmente. Ya, a ver. Ah, Claro. Enrique, Muy bien, muy bien. A ver, voy a Cállense empezar. todos, porque va a tomar Rápido, porque asistencia. no tenemos mucho tiempo, pues. No importa, nos quedamos a la 1 de la mañana. Ya, Eres la única que hablas, dice Hola, Calle. Yajaira. hay Smith, megas ilimitados. Smith, Yo creo que no. me está escuchando. Yo sí. Smith, nada, no dice nada. No ha venido. Mejía, Mejía. Presente. Entonces, ¿por qué estás con la manita levantada? Usted dijo que levante las manos quienes no Están solteros. Supuestamente que no quienes estaban escuchabas. escuchando. Ya, Los que están solteros. Martínez, Allá. Presente. Beri, Presente, profesor. Oh, Dayana, aló. Presente, profesor. Aurora, Presente, profesor. Paira Samán. Presente. Todos te están escuchando. Están... Ya, bueno, yo creo que ahorita me están escuchando todos, así es que ya no. Y yo, ¿dónde salgo yo? Retirado. Ya, entonces no, Profesor, córtele ya, el no micrófono. interrumpan, pues ya no interrumpan, no. Se caen, profesor, mucha bulla, se no se escucha nada. Por eso les decía, por eso les decía de que, Yo sí le escucho, profe. ¿cómo se llama? No haya mucha bulla, que lo tengan apagado su audio y de acuerdo Sí, a eso, pues, si quieren mejor. intervenir, ustedes lo prenden y conversan, pues algo.
Sí, mejor Sí, mejor así. Voy a silenciarlos a todos. Voy a silenciarlos a No, todos y déjalo. que cada uno vaya activando su No, mejor que ya no son niños, profe, que cada uno se calle la boca y Oye, si tú eres el solo que más comente. habla. Ya lo dejo ahí mejor, lo dejo ahí. Ok. Ya. El que Apágale quiere el opinar, Las bullangueras de ver y cállense de ya, mañana. bullangueros. Bien, ya, entonces seguimos, pues a ver, por favor, seguimos, ¿ya? Ya, ya, ya. Sí, licenciado, sí. Está bien. Listo. Entonces les decía que hay periodo fetal, periodo perinatal y periodo infantil, ¿no es cierto? El fetal, vamos a decir, dentro del vientre materno, como les decía, tenemos el periodo fetal temprano, periodo fetal intermedio y periodo fetal tardío. ¿No es cierto? El fetal temprano comprende menor de 20 semanas de gestación. El intermedio va desde la semana 20 a la semana 28 de gestación. Y el tardío va desde mayor de 28 semanas de gestación hasta que nace, ¿no es cierto? El perinatal, tenemos ahí perinatal 1 y perinatal 2. El perinatal 1 comprende desde las 28 semanas hasta los 7 días de vida extrauterina, o sea, desde las 28 semanas de estando dentro del vientre materno hasta los 7 primeros días de nacido. Entonces, ahí corresponde el periodo perinatal 1. El periodo perinatal 2, desde las 20 semanas, o sea, de 20 semanas dentro del útero materno, o sea, de cuando está gestando, hasta los 28 días de vida extrauterino. ¿Ya? Entonces, eso comprende el periodo perinatal. Por eso, posteriormente, vamos a ver... Licenciado, medio que parece... ¿Cómo? A ver, silencio, pues no interrumpan. Si quieren intervenir... Está que falla su... No, está que falla su audio. ¿El mío? Sí, está que medio que se distorsiona. No, el tuyo es. Sí, porque yo lo escucho normal. Ah, sí, el mío, entonces. Ahí, voy a arreglar. Apágale el micro, profe. Bien, ya. Entonces, seguimos. El periodo infantil. Dentro del periodo infantil tenemos, o sea, ya pues desde el momento que ha nacido, ¿no es cierto? Periodo neonatal y periodo posneonatal. Entonces, dentro del neonatal tenemos dos, el neonatal precoz y el neonatal tardío. El neonatal precoz, los primeros 7 días de vida extrauterina. O sea, y ahí ese es importante tenerlo en el neonatal precoz porque los 7 primeros días son de adaptación del recién nacido al ambiente donde sale pues del vientre materno, ¿no? Al salir del vientre materno al ambiente, digamos, extrauterino. Entonces, por eso es importante porque ahí, ¿cómo se llama? Los niños pueden, si no hay el cuidado adecuado, pueden sufrir cualquier problema de salud, ¿no? Luego tenemos el neonatal tardío, desde la primera hasta los 28 días de vida. O sea, desde después de la primera semana o desde los 7 días en otros términos hasta los 28 días, el neonatal, ¿no? En ese sentido. Luego tenemos el periodo postneonatal que comprende ya pues después de los 28 días hasta el primer año de vida. De vida. ¿Ya? Bien. Seguimos entonces. El corona. Y entonces acá tenemos una gráfica en donde, ¿cómo se llama? Nos clarifica lo que hemos estado comentando anteriormente, ¿no? Ustedes saben que más o menos un recién nacido, un feto, digamos, desde el momento de la concepción, más o menos hasta las 38 o 40 semanas, es el momento del nacimiento, ¿no es cierto? ¿No? Sí. Y de ahí viene la primera semana, digamos, que es importante, como les decía, para el cuidado del niño. De ahí viene hasta acá, hasta el 28 días, que es el neonato, ¿no es cierto? Y después vuelta el postneonatal hasta el año, ¿no? Entonces, como les decía, el periodo, el perinatal 1 comprende desde las 28 semanas hasta la primera semana. La primera semana. Ajá. Y el perinatal 2 comprende desde las 20 semanas, o sea, cuando la mamá está en las 20 semanas de gestación hasta los 28 días de vida extra uterina. ¿Ya? Ese gráfico clarifica todo lo que hemos estado comentando anteriormente.
Bien. Vamos a hablar acá de algunas definiciones y tasas, vamos a decir, ¿no? De mortalidad, por ejemplo, tenemos la mortalidad, que es importante que ustedes de alguna manera conozcan cómo se dan, ¿no? Acá tenemos la tasa de mortalidad neonatal, que dice que es la relación entre el número de recién nacidos fallecidos dentro de sus primeros 28 días, dice, y el número de nacidos vivos durante un año. Entonces ahí, la tasa de mortalidad neonatal, entonces los que tienen neonatos son aquellos de 28 días, ¿no es cierto? Entonces, tenemos número de neonatos fallecidos sobre el número de nacidos vivos en un año. O sea, los neonatos que fallecen en un año sobre los nacidos vivos en ese año. Y Profesor, se lo escucha multiplica por interrumpido. 1000. ¿Cómo? Sí, No se escucha, profesor. se escucha interrumpido. Alguien está ingresando, hablando ahí, no sé. Yajaira creo que es. Se escucha otra voz, es que traten de silenciar tus audios. Porque yo ¡Qué chico! a ustedes los escucho muy bien. Se escucha. Pero díganle pues, ese audio. Apaga tu audio. Porque se escucha hasta perro inclusive. No, perro, no tengo perro. Ya apágalo. Ya, Jaira, No lo apaga. escucha el Ya se están profesor. Por conectando. Ya. favor, por eso Ya, les Jaira, digo, apaga tu audio. por favor, Son los por eso alumnos. les digo que no abran su audio, solo que me escuchen. Ya está ya. Ya. Luego tenemos la tasa de mortalidad postneonatal. Ya, es el número de fallecidos después de los 28 días y el año de vida, o sea, después pues, de haber cumplido los 28 días hasta el año, ¿no? Por eso dice número de niños fallecidos entre los 28 días y el año de vida. ¿Sobre quién? Sobre el número de nacidos vivos en ese año, pues, ¿no es cierto? Y se multiplica por 1000, ¿ya? El anterior era, digamos, los neonatos, ¿ya? De los 28 días nada más. Y acá ya no, va de los 28 al año de vida. Entonces ahí sale la tasa de mortalidad postneonatal. La tasa de mortalidad infantil, que es importante que ustedes también conozcan. ¿Cómo se da? Es la relación entre el número de defunciones de menores de un año sobre el número de nacidos vivos por 1000. Ahí está. Número de niños fallecidos menores de un año de vida sobre el número de nacidos vivos en un año. Entonces, a eso nos da la tasa de mortalidad infantil. La tasa de mortalidad infantil, o sea, aquellos niños que mueren antes de completar el año de vida. Esa es la tasa de mortalidad infantil. Si muere a los 2 años, no se considera dentro de la tasa de mortalidad infantil. O al año 1 mes, o al año 2 meses. Eso no se considera como tasa de mortalidad infantil. Dime. No se escucha. ¿Cómo? ¿Aló? Sigue explicando, profesor, si escuchamos. Ya. ¿Pero quién Bueno. dijo no se escucha? En el Perú, Es mí, entre las fue la cosas- que dijo que no se escucha. A ver, pongan atención, pues si no, no vamos a terminar y se nos va a vencer el tiempo. En el Perú, entre las No causas de peleen. una alta tasa de mortalidad infantil, tenemos, por ejemplo, las enfermedades respiratorias, o sea, las famosas IRAS. Eso es conocido en nuestro medio, ¿no es cierto? Siempre los niños sufren de resfríos, neumonías, bronquitis, cuánta cosa. La enfermedad diarreica también, ¿no es cierto? Esas son causas de enfermedad o mortalidad de los niños. Y los problemas perinatales, específicamente en la primera semana de vida, por eso les decía, ¿no es cierto? Eso, el niño en la primera semana de vida tiene que ser bien cuidado, bien atendido, para no enfermar. La tasa de mortalidad perinatal, entonces ahí viene la morbimortalidad perinatal, es el riesgo de enfermar o morir del producto a partir de la semana 28 de gestación hasta la primera semana de recién nacido. Eso lo vimos también anteriormente, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se mide eso? Entonces, mortinatos más nacidos vivos muertos en la primera semana de gestación. Por eso dice 28 semanas de gestación, ¿no es cierto?
Si nace un niño muerto a las 30 semanas, 32, 36, y muere algún niño también a los 3, 4 días después de nacido, entonces eso se considera en la tasa de mortalidad perinatal. Sobre el número de nacidos vivos en un año y se lo multiplica por 1000. ¿Ya? Algunos factores condicionantes de las muertes perinatales. Tenemos problemas sociales, ¿no es cierto? Drogadicción, embarazo no deseado, estrés emocional, hábitos de fumar, embarazo en adolescentes, embarazo accidental, paternidad irresponsable, madres solteras. Son algunos factores que contribuyen a las muertes perinatales, ¿no? Causas principales de muertes perinatales tenemos inmadurez de los niños, pues, ¿no es cierto? Traumatismo obstétrico al momento de nacer, pues, sufren algún trauma, ¿no es cierto? Malformaciones congénitas, problemas respiratorios, síndrome de... Dentro de los problemas respiratorios tenemos lo que es síndrome de membrana hialina, atelectasia, neumonía intrauterina y síndrome de aspiración. O sea, los niños pueden aspirar, digamos, cuando hay el problema de que las mamás no pueden dar a luz y al final el niño hace el meconio dentro del útero materno en el líquido amniótico y el niño puede aspirar y ese es un problema, vamos a decir, ¿no? Hipoxia intrapartum también, o sea, los niños salen moraditos, pues, ¿no? Sepsis, hiperbilirrubinemia, enfermedad hemorrágica del recién nacido. Son las causas de muertes perinatales. Causas de muertes neonatales tenemos, por ejemplo, recién nacidos pretérmino, síndrome de membrana hialina, o sea, los de pretérmino, posteriormente vamos a ver al recién nacido pretérmino, o sea, esos que nacen antes de completar las 38 semanas de gestación, ¿no? Licenciado, una pregunta. Dime. Veo 2 veces que dice membrana hialina. Sí, sí. ¿A qué se refiere eso? La membrana hialina es un problema, digamos, eso vamos a ver en el pretérmino, digamos, de que el niño, cuando es prematuro, no genera una sustancia, un surfactante que se llama un lubricante en otros términos en los pulmones, ¿ya? Y entonces no puede respirar. Y al final se va generando unas fibrosis y eso complica al niño y por eso es que mayormente los niños, ¿cómo se llama? Fallecen, ¿no? O tienen problemas. ¿Es algo Entonces, ahí que se da ahí o ya viene formándose el problema desde antes? No. O sea, los niños prematuros, como te digo, los pulmoncitos están inmaduros y no tienen ese lubricante, ¿ya? Ese lubricante lo necesario para que sus pulmoncitos, tú sabes que el niño al nacer, los pulmoncitos son como elásticos, vamos a decir, ¿no? Se amplían para dejar entrar el aire y reducirse. Entonces, si no hay ese surfactante, vamos a decir, entonces tiene problemas, al final se va generando fibrosis y a eso es lo que le llaman membrana hialina. Ya, licenciado, gracias. Gracias. Hemorragia intraventricular, malformaciones congénitas, en los términos, ¿no? Y a través de infecciones también. En los niños a término, o término, vamos a decir, los normales que salen, pues, o sea, los que nacen, los niños a término, que son los de 38 a 42 semanas de gestación, ¿no? Pues con ellos no hay mucho problema, pero sí se puede presentar, por ejemplo, asfixia perinatal, hemorragia pulmonar masiva y malformaciones congénitas y neumonía. Entonces, en los recién nacidos a término se puede presentar, digamos, o son la causa de muertes neonatales. Licenciado, ¿y por qué se da mayormente la neumonía en niños así? Porque tengo mi sobrino, lo que les estaba manifestando, yo tengo lo que les estaba manifestando por el problema, digamos, de que sus pulmoncitos de los niños, de los pulmoncitos de los niños no tienen el surfactante adecuado, digamos, para que permita la elasticidad de sus pulmones. Y si a eso se aúna de repente a algún microbio, digamos, ya sea un virus o una bacteria, lo complica más la cosa. Y por eso los niños fallecen, pues, ¿no? Tienen ese problema. Así esté nacido ya, así. ¿Cómo? Así sea un recién nacido en término ya. Así sea, así sea.
Ah, ya, ya. Claro, sino más propensos a sufrir una neumonía son los prematuros, pues, ¿no? Inclusive a veces también los postmaduros, como vamos a ver posteriormente, los postmaduros son aquellos que nacen después de las 42 semanas de gestación. Ellos tienen problemas también. Parece Pero mentira. a todo eso, entonces los prematuros o los nacidos en término, ¿cuáles son más propensos? Los prematuros. Claro, pues, los prematuros, porque sus sistemas están inmaduros, pues. Ya, ya, licenciado. Bien, vamos a hablar acerca de generalidades del crecimiento y desarrollo, ¿no? El crecimiento y el desarrollo son fenómenos naturales, ¿no es cierto? Se dan naturalmente, son continuos, que se producen a través de toda nuestra vida, ¿no? Desde el momento de la concepción hasta la muerte. Entonces, el crecimiento y el desarrollo se da, imagínense, desde que hay la concepción hasta la muerte, en ese sentido. Y una de las funciones más vulnerables que posee el individuo ante cualquier agresión física y psicológica, por lo tanto, es necesario detectar precozmente las alteraciones que se presenten, pues estas influyen en el desarrollo normal, ¿no? En ese sentido, tenemos que tener en cuenta, como le digo, algunos términos, lo que es el crecimiento y lo que es el desarrollo, ¿ya? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, el crecimiento. ¿Qué es el crecimiento? El crecimiento es el proceso por el cual se incrementa la masa de un ser vivo. Incremento que se produce, ¿por qué? Por el aumento del número de células o de la masa celular. Entonces, crecimiento, como dice, por ejemplo, llevando la comparación de una ciudad, ¿no? ¿Por qué se produce que hay crecimiento de ciudad? Porque hay más casas, ¿no es cierto? Tomémoslo así, ¿no? Y entonces así en el niño aumentan el número de células. El célula Eso se llama, va creciendo, ¿no es cierto? ¿Cómo? ¿Eso se llama hiperplasia? Exactamente, exactamente. Ah, ya. ¿Ya? ¿Y la hipertrofia es igual? No, con la hipertrofia más bien se va achicando, vamos a decir. Se achica la célula. ¿Ya? ¿Sí me entiendes? Pero en el caso de hiperplasia se llama aumento del número de células, o sea, hay mayor cantidad. Por eso es que el niño va creciendo, va haciéndose grande, pues. Sino que yo lo busqué en el diccionario hipertrofia también y tiene un significado casi igual, pues, y me confundía. Hipertrofia es diferente de lo que es hiperplasia. Ah, ya, licenciado, gracias. ¿Ya? Bien, desarrollo. Bueno, entonces, una cosa, por eso les decía, es crecimiento y otra cosa es desarrollo. O sea, desarrollo es ese proceso por el cual los seres viven mayor capacidad, o sea, logran mayor capacidad funcional de sus sistemas, que se produce a través de ¿qué? De fenómenos de crecimiento y especialización o integración. Entonces, desarrollo es cuando el niño, por ejemplo, vamos a llevando a un ejemplo, de que el niño, ustedes saben, al principio, no puede hablar, ¿no es cierto? Solo balbucea o llora. Pero después, imagínense, ¿no? Por el desarrollo, digamos, de su sistema nervioso, ¿no? Y los otros sistemas también, el niño ya puede hablar una palabra, hacer una frase, después ya, pues, oraciones y lectura completa o exponer. Entonces, a eso se refiere, digamos, lo que se llama desarrollo, ¿no es cierto? Por otro lado, por ejemplo, en la cuestión física del niño, primero gatea, de ahí comienza a andar, ¿no es cierto? Entonces, porque sus sistemas están capacitados, ¿no es cierto? Para desarrollar esa función. A eso le llamamos entonces desarrollo. Es diferente de crecimiento. El crecimiento es nada más aumento, ¿de qué hemos dicho? El aumento del número de peso o talla. De células, que se traduce, digamos, a través del peso y la talla, pues, exactamente. ¿Ya? Bien. Periodo del crecimiento y desarrollo. La vida humana empieza cuando un espermatozoide logra penetrar la pared del óvulo, todos eso sabemos, ¿no es cierto? Y se forma el huevo y cigote, ¿no es cierto? La combinación de estos elementos determina las características del nuevo individuo. Ustedes saben que la mitad de, ¿cómo se llama? Características genéticas da la mamá y la mitad lo da el papá, ¿no? Y se inician las complicaciones de crecimiento y desarrollo que acabarán produciendo un ser humano.
Pues un niño al unirse el óvulo y el espermatozoide, ¿no es cierto? Ya tiene el niño, digamos, las características tanto de la mamá como del papá, ¿no es cierto? Y eso se traduce en su crecimiento y desarrollo, ¿no? Posteriormente. Los periodos de crecimiento y desarrollo del ser humano se dividen en periodo prenatal y periodo postnatal. Prenatal, antes del nacimiento, pues no sé, o sea, está en el vientre materno, y postnatal después de que nace, ¿no? Siendo, dice, el prenatal el intervalo entre la concepción y el nacimiento, y el periodo postnatal comprendido entre el nacimiento y la muerte, pues, ¿no? Bien, el periodo prenatal, tenemos la fase ovular o germinativa, comprende solo 2 semanas nada más, después de la concepción. La fase embrionaria comprende desde las 2 siguientes semanas hasta la 8ª semana de gestación. Y la fase fetal ya comprende, digamos, desde la 9ª semana hasta el momento del nacimiento. Entonces, esos son los periodos prenatales. Luego vamos a ver lo que se da la fisiología de transición cardiorrespiratoria circular fetal. Ustedes saben que cuando el niño está en el vientre materno, el niño no respira, ¿no es cierto? No respira como nosotros, normal, sino el niño adquiere el oxígeno a través, digamos, de la placenta y por cordón umbilical que le pasa, digamos, el oxígeno de la sangre de la madre, en ese sentido. ¿Ya? Entonces dice, la circulación fetal difiere mucho de la postnatal. Esto se debe a que el oxígeno proviene de la placenta y de la existencia de 3 subs o 3, vamos a decir, estructuras, ¿no? En ese sentido. Al nacer el niño se produce la adaptación del periodo fetal al neonatal, pues, ¿no? Como hemos manifestado. En el feto la circulación es la siguiente. La sangre que procede de la placenta pasa al feto, ¿no es cierto? Por las venas umbilicales y llega hasta el conducto venoso de Arancio, o sea que está cerca del hígado, ¿ya? Un conducto venoso, después voy a pasar una diapositiva en donde indica, digamos, cómo se da esta circulación, ¿ya? Y se une con la sangre que viene de la vena porta, irriga algunas porciones del hígado, pero la mayor parte del flujo sanguíneo umbilical pasa directamente a la vena cava inferior. Por eso me imagino que ustedes estarán recordando la anatomía, digamos, y específicamente de las arterias y venas del cuerpo humano, ¿no? Para que más o menos se ubiquen. Bien, la mayor parte pasa a la aurícula izquierda a través de un conducto. O sea, miren, nosotros tenemos el corazón separado, ¿no es cierto? Corazón derecho y corazón izquierdo, y dentro de ellos tenemos las aurículas. Aurícula derecha y aurícula izquierda. Nosotros tenemos una pared, o sea, que lo divide a la aurícula derecha de la izquierda, pero en el feto no está cerrado, sino está como quien dice abierto, y hay comunicación entre la aurícula izquierda y la aurícula derecha. Y entonces por eso dice, la mayor parte pasa a la aurícula izquierda a través, digamos, del foramen oval y luego al ventrículo izquierdo, o sea, de la aurícula derecha pasa a la aurícula izquierda. Eso tienen, como les digo, los fetos, esa abertura ahí en el corazón. Licenciado, ¿y esa abertura a qué tiempo se cierra o no? Al momento que nace el niño, se cierra esa abertura y se separa, y ahí se separa en otros términos en corazón derecho y en corazón izquierdo. ¿Y existe la posibilidad de que no se cierre? Exacto, ahí también, por eso es malformación congénitas del corazón. Ahí, ¿ya? Sí, eso es una buena, como se dice, pregunta, ¿ya? Bien. Otra parte pasa al ventrículo derecho y luego la aurícula, a la arteria pulmonar, ¿no? Desde esta, la mayoría de la sangre pasa o atraviesa, digamos, el ductus arterioso. El ductus arterioso es un conductito, vamos a decir, que comunica la arteria pulmonar con
la arteria aorta, ¿ya? Entonces, en el feto también se da eso, de que hay intercambio de sangre venosa y arterial, imagínense, a través de este ductus arterioso, que está, como le repito, entre la arteria aorta y la arteria pulmonar. Pero cuando nace el niño, se cierra también o se fibrosa esta parte. Pero como decían anteriormente, también se puede quedar abierto y ahí es un problema y al niño tienen que operarlo. Licenciado, le digo, ¿Sí? ¿y a qué se debe que se queda abierto esa...? Ya eso es lo que se llama problemas congénitos, pues. Problemas congénitos, ¿no? ¿Eso tiene que ver por la herencia o por la alimentación de la madre que tuvo? Pues No sé. hay muchos factores que influyen en ese sentido. De repente por cuestión de medicamentos, cuestión, qué sé yo, herencia, o un niño nació muy prematuro. Hay factores que intervienen en eso. Bien, entonces dice, los cambios que se producen para establecerse de circulación extrauterina o neonatal son el cierre del foramen oval, el cierre del ducto arterioso y cierre del conducto venoso de Arancio. ¿Cierto? Entonces, cuando el niño nace, entonces tienen que cerrarse estas tres estructuras. ¿Ya? Profe, ¿y qué es el foramen oval? El foramen oval, eso es lo que les estaba diciendo, que se encuentra entre la aurícula izquierda y la aurícula derecha. Ese huequito o ese forado, vamos a decir. ¿Ya? Porque en la vida fetal, en la vida fetal hay comunicación entre la aurícula izquierda y la aurícula derecha. Pero cuando el niño nace, tiene que cerrarse. ¿Ya? ¿Está claro? Sí. Sí. Ya, bien. Y acá les voy a pasar lo que les decía. Ahí está, miren, ven. Entonces acá está el ductus arterioso que se da entre la arteria aorta y la arteria pulmonar. ¿Ya? El foramen oval que está, como les decía, entre las dos aurículas. ¿Ya? Entre las dos aurículas. Y el conducto de Arancio está acá, que tiene que fibrosarse también acá. Se tiene que fibrosar. Cuando el niño nace, se cortan el cordón umbilical, ¿no es cierto? Y toda esta parte se va fibrosando. Se va fibrosando. ¿Es rápido ese proceso? Sí. No, el de acá no tanto. Durará unos días, ¿ya? Dura unos días, pero se va fibrosando, porque inclusive, imagínate, la inquietud que tienes es también, inclusive a veces al niño se le puede hacer transfusión sanguínea a través del, ¿cómo se llama?, del cordón umbilical. En ese sentido, ¿ya? Entonces eso demora unos días para fibrosarse, ¿ya? Por eso es que lo clampan. Por eso es que lo clampan al cordón umbilical para que no sangre, pues. ¿No es cierto? Sí, claro. ¿Ya? Bien. Entonces, eso se da, entonces, el cambio que hay de la cuestión cardiorrespiratoria, ¿ya? Entonces, ese cambio que se da al cerrarse esos tres estructuras, digamos, en el recién nacido. Profesor. ¿Sí? Profesor, ya que estamos hablando del periodo en que el feto está en el interior del vientre de la madre. Ya. En cuanto a la circulación, ¿son circulaciones diferentes o...? Claro. Por estas razones que hemos estado hablando. O sea, no se mezclan nada, En el feto se mezcla la sangre venosa con la sangre arterial, pero en mínima cantidad, pues, ¿no? Inclusive, miren, ve, la sangre arterial pasa por las venas umbilicales, y ustedes saben que tiene que ser por arterias, ¿no? Y más bien la sangre desoxigenada del feto sale a través de la arteria umbilical. Se da esos casos. Pero como le repito, es diferente, ¿cómo se llama? La circulación sanguínea, digamos, del feto con el recién nacido, ¿ya? Luego tenemos ya el periodo postnatal, o sea, después del nacimiento, ¿no es cierto? Ahí tenemos recién nacido, dentro del recién nacido el neonato temprano y el neonato tardío. El temprano, como hemos dicho, es los 7 primeros días, y el tardío va desde los 9 días, vamos a decir, o 8 días, hasta los 28, ¿no es cierto? El lactante menor
que va de 1 a 12 meses, o sea, de 1 año a 12 meses, ¿no es cierto? Que, perdón, de 1 mes a 12 meses, o sea, al año, y el lactante mayor que va de 1 a 2 años. El preescolar va de 3 a 6 años, el escolar de 6 a 12, el adolescente de 12 a 20, el adulto, tenemos el adulto joven y el adulto maduro. El joven lo consideran de 20 a 40 y el maduro, digamos, de 40 a 60 años. Y el otro, ya el último, digamos, es lo que conocemos, el adulto mayor, que ustedes también van a llevar, que es comprendido en nuestro país a partir de los 60 años hacia adelante. Licenciado, una pregunta. Dime. Entre el lactante menor y el lactante mayor, ¿dónde es la edad adecuada para estimularlo más al menor, no? O sea, ¿en qué edad debemos estimularlo bien? Mientras más temprano lo estimules al niño es mejor. Pero más temprano cada mejor. etapa tiene diferentes tipos de estimulación, pues, ¿no? Vamos a decir, al lactante menor, ¿no? No es lo mismo que lo estimules, digamos, a la cuestión de la lectura, por decir, ¿no es cierto?, que al lactante mayor, ¿no? O sea, Entonces, la estimulación se debe dar desde el nacimiento, en ese sentido, desde el nacimiento. Y de acuerdo a tu edad, más o menos ir estimulando en todo, pues, haciendo escuchar música, como que muevan sus manitos, qué sé yo, que cambien una pelotita de una mano a la otra, cuántas cosas que se le puede estimular a los niños. Y eso lo vamos a ver, digamos, cuando hagamos en la práctica, digamos, ahí en el ambiente que tenemos de estimulación temprana, que van a traer sus niños para que les hagan estimulación, ¿ya? Ya, licenciadora. Bien, entonces, yo con eso, ¿cuáles son los principios generales del desarrollo, no? Como decíamos anteriormente, es continuo, ¿no? Se inicia, dice, en el momento de la concepción y no se detiene hasta en todas las edades, hasta la muerte, pues, ¿no? El desarrollo físico es céfalo-caudal. Se efectúa de la cabeza a los pies, ¿ya? El desarrollo del control muscular va de lo proximal a lo distal. Entonces, primero, como dice, adquiere, digamos, el control de ¿qué? Del tronco, ¿no? ¿No es cierto? Sí. Y después ya el niño, la cuestión de las extremidades. O sea, el niño, primero el tronco, trata de sentarse, ¿no es cierto? Y después ya puede caminar, ¿no es cierto? Y le digo, licenciado, y luego caminar, ¿no? Le digo, ¿cuál es la edad determinada para que un niño empiece a caminar y a soltar sus primeros pasos? No te escucho bien. O sea, ¿cuál es la edad determinada para que un niño ya comience a dar sus primeros pasos? Ya, bueno, eso no está estipulado, pero siempre recomiendan de que al año ya el niño debe estar dando sus primeros pasos. Ah, ya, sí. Pero hay niños que a los 10 meses, pero no es muy recomendado porque tú sabes que sus piernitas no están muy desarrolladas y pueden, como que dice, tener alguna deformación. No se recomienda eso, pero a partir del año sí ya se puede estimular para que el niño comience a andar. Ah, ya. De lo proximal a lo distal, como les decíamos, va pues de primero el tronco y después, como decía, las extremidades, ¿no? El desarrollo del movimiento va de lo general a lo específico, ¿no es cierto? A lo específico, o sea que el niño, como se llama al principio, digamos, no puede poner, digamos, una bolita dentro de una botellita, ¿no? Por eso hace cuestiones generales, se comienza a mover sus piecitos, sus manos, ¿no? Cuestiones generales. Pero específicamente a hacer una cosa puntual, no, pues, ¿no es cierto? Entonces, por eso va de lo general a lo específico. De lo simple a lo complejo, pues, ¿no es cierto? En ese sentido. Y entonces los niños progresan no solo por el aprendizaje que obtienen de los diversos contactos y respuestas del medio ambiente físico, sino también por la estimulación social y por las satisfacciones emocionales que le proporciona las personas que lo rodean. Eso es importante entonces tener en cuenta, entonces por eso es que se dice
paternidad responsable. O sea, es decir, licenciado, que también el no hacerle caso o hablarle de mala forma, eso también influye en lo que es su desarrollo. Claro. Eso es lo que, si no hay un ambiente adecuado, digamos, dentro del hogar, imagínense, los niños crecen con traumas o muchos problemas, vamos a decir. Claro. ¿Ya? Y bueno, los parámetros para medir el crecimiento y desarrollo tenemos, ¿no es cierto? Los parámetros más usados para medir, por ejemplo, el crecimiento y el desarrollo de los niños son el peso, la talla, las proporciones de segmentos corporales, la dentición, perímetro cefálico, la edad ósea, cambios de la pubertad, pues se dan los cambios de las características sexuales y conductas también del desarrollo. Un niño a los 12, 13, 14 años ya no es un niño, es un adolescente, ya no se comporta como un niño, ¿no es cierto? Ya va cambiando, ¿no? Entonces eso demuestra también los cambios de alguna manera y de acuerdo a eso se lo mide su crecimiento y desarrollo. El peso es considerado como un evento a evaluar y a todos los niños le hacen su pesaje y su talla básicamente hasta los 5 años. Y aquí hay que tener en cuenta, digamos, el promedio más o menos de peso de un niño al nacer es de 2.800 a 3.500. Algunos a veces lo ponen de 2.500 a 3.500. Bueno, lo más adecuado es tenerlo en cuenta de 2.800 a 3.500 gramos, ¿ya? O sea, 3,5 kilos, pues, ¿no? Entonces, como les decía también, miren, para tener en cuenta, para la cuestión del peso, los niños a los 6 meses lo duplica su peso al nacimiento, a los 6 meses. O sea que un niño si nace con 3,500, a los 6 meses ya debe medir 7 kilos, ¿no es cierto? Y de igual manera, a los 12 meses lo triplica y a los 2 años lo cuadriplica. Luego aumenta 2 a 3 kilos por año hasta la pubertad. En la talla, el niño nace midiendo más o menos unos 50 centímetros, pero los parámetros están entre los 48 a los 52, ¿no? Pero en promedio, como les decía, 50. A los 12 meses gana el 50% de su talla inicial. Que a los niños, a los 12 meses ya deben de medir, ¿cuánto sería? De 50, el 50%. Algo de 10 centímetros o 12 no, centímetros. Pues, el 50% de 50 es 25. Ah, de 50. 25. Perdón. Bien, a los 2 años ganan 75% y a los 4 años lo duplica su talla. O sea, los niños a los 4 años ya, si nace con 50 debe medir 1 metro ya pues. ¿Ya? Bien, durante el periodo preescolar y escolar aumenta 5 a 6 centímetros por año hasta la pubertad. El perímetro cefálico al nacimiento más o menos 35 centímetros y de ahí va aumentando 1,5 más o menos por mes, ¿ya? Y bueno, a los 16 años sí ya debe medir, digamos, los 55 centímetros que alcanza su crecimiento total. Los cuidados diarios del recién nacido son... Licenciado, Dime. una pregunta. Dime. ¿A qué? Yo siempre me he dado curiosidad de por qué lo miden tanto su perímetro cefálico. Para ver de que puede haber problemas de microcefalia o macrocefalia. O sea, eso es lo que más ataca ahí también. Claro, Uno de los por eso, problemas pues, comunes. para ver si está creciendo normal, por eso es que le miden, pues, para ver si hay microcefalia o macrocefalia. Macrocefalia, por ejemplo, se produce cuando hay, ¿cómo se llama? Esos niños que la cabecita se va agrandando. ¿Han visto? Lo que se llama la hidrocefalia. ¿Ya? Se va acumulando el líquido cefalorraquídeo en la cavidad craneana, pues, ¿no? Por problemas que hay, eso de repente, posteriormente lo vamos a ver. ¿Ya? Entonces, importante la curación del cordón umbilical con técnica séptica, su alimentación, específicamente la leche materna, ¿no es cierto? Y dentro de eso, la higiene de los pezones, limpieza, si no están dando leche,
materna, limpieza de los biberones, higiene diaria de su carita, todo, su cuerpito, su ropa adecuada, utilización jabones suaves, ¿no? Hay que controlarle su peso, control de signos vitales, especialmente la temperatura, y control de su eliminación, tanto la orina como o las heces, especialmente en este sentido el meconio, ¿no? Que dura más o menos 3 a 4 días. Hay que ver también los cuidados del sueño y tener un ambiente adecuado. Clasificación del neonato por edad gestacional. Tenemos el tamaño, ¿cómo se llama? De acuerdo al peso. Bajo peso al nacer, pequeño para la edad gestacional, grande para la edad gestacional y adecuado para la edad gestacional, ¿no? Entonces, bajo peso, el niño que nace pesando menos de 2.700 gramos, ¿ya? Entonces, bajo peso para el nacimiento. Pequeño para la edad gestacional, en este el crecimiento intrauterino fue lento. Está por debajo de del 10% al compararlo con la gráfica de crecimiento intrauterino para la edad gestacional. Bien, y grande para la edad gestacional, el peso está por arriba del 10% compararlo con la gráfica de crecimiento intrauterino para la edad gestacional. Bueno, hay unas gráficas igualito así como en el carnet de crecimiento, hay unas gráficas también que eso lo manejan, vamos a decir, las obstetrices, ¿no? Adecuado para la edad gestacional, el crecimiento intrauterino es normal y se ve al nacer. Clasificación del neonato por peso y edad gestacional. Tenemos por edad gestacional el pretérmino o prematuro también, que nace antes de completar las 38 semanas de gestación. El atérmino entre la 38 y la 42 y el postérmino es aquel que nace después de las 42 semanas de gestación. Y bueno, eso es todo por ahora y estamos en comunicación para la siguiente clase. No sé si hay alguna pregunta, algo. A ver, vamos por terminado, entonces ya me despido, les deseo ¿Nos va a buenas pasar las noches. diapositivas? Bueno, Profesor, pase la diapositiva. se Profesor, ha grabado, pues se ha grabado. se desconectaron varios. Ah, bueno, Sí, ya, Se les acabó los megas. ya es su problema. pase las diapositivas, profe. Sí, profe, pase la Se ha diapositiva. grabado. Pero sí las envió, sí las Es envió. que hay varios que estamos están en comunicación, desconectados por lo porque mismo me que están ya se han llamando, creo, acabado ¿ya? sus datos móviles. Sí, es que la profesor, mayoría a también varios se les acabó conectó. los megas. Ya, buenas noches entonces. Buenas Ya, noches. profesor, buenas Buenas noches. noches. Gracias, profesor. Buenas noches. Ya ves, Bye, 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 bye. Buyanguera no se va, pe. Cállate, está mirando. Orden, por favor. ¿Y ahorita qué hacemos? ¿Salimos de receso? Andate al cafetín. Al cafetín, al Va a cafetín. comprar, pe. Corre al cafetín. Hasta que venga. No vaya a ver la Manda el jefa. patrullero Vayan ya. a comer su salchipollo, vayan a comer salchipollo. Van a Don Gato. Al La gato, al chela, gato, la al chela, gato. la chela. Una chela, una chela. Una chela. Ya La lárguense. primera, la Dayana. Chela.